selectiva es una mente conceptual que se enfoca en solo un objeto de la totalidad y además elimina la posibilidad de que este objeto sea otra cosa. Determina este objeto como teniendo una forma, un nombre, una función y no siendo nada más que eso, ¿cierto? Entonces, esto fue el enfoque selectivo y el enfoque colectivo. Luego dice, se le llama primero selectivo porque la mente conceptual selecciona el objeto enfocado, excluyendo del conjunto percibido a todo lo demás. Al segundo se le llama colectivo porque, por ser una percepción válida, no conceptual, aprende de manera natural la totalidad de los objetos que aparecen. No solo eso, sino que también dijimos que se podría llamar enfoque eliminativo porque elimina todo lo demás que ese objeto no es. Es decir, si percibo la vela como vela, quiere decir que no la percibo como manzana, como mesa, como casa, o como todos los demás fenómenos existentes. Entonces, elimino todo lo que el objeto no es y percibo solo ese objeto dentro de una totalidad. Pues todas las mentes conceptuales son enfoques selectivos, mientras que la percepción directa y la percepción no acertada son objetos, son enfoques colectivos. Pero ahora vamos a ver la última división en dos, que es la más extensa, que son la mente principal y los factores mentales. Entonces, las definiciones son, me parecen siempre como simpáticas estas definiciones de mente principal y factores mentales, porque dice, ¿qué es la mente principal? Lo que está rodeado de factores mentales. ¿Y qué son los factores mentales? Lo que rodea la mente principal. Entonces, no es en realidad una definición satisfactoria, pero vamos a leerlo. Mente principal, conciencia que concuerda con sus factores mentales circunstantes. Que concuerda quiere decir que mente y factores mentales comparten las 5 semejanzas. Estas son semejanza de objeto, de tiempo, de sustancia, de manera de percibir, pero no importa, no vamos a ver las 5 semejanzas. Lo que quiere decir es que la mente principal está conectada con los factores mentales y que están percibiendo de la misma manera un objeto. Y vamos a ver la definición de factor mental. Es una mente secundaria que concuerda con su mente principal a la cual acompaña. Entonces podríamos decir que la mente principal es como el pensamiento principal que está ocupando nuestra mente en el momento de la percepción, mientras que los factores mentales son tipos de mente que acompañan ese pensamiento principal y que le dan determinadas características. Por ejemplo, la rabia, todas las aflicciones no son mentes principales. Las emociones son factores mentales porque acompañan a un pensamiento, ¿cierto? Cuando tenemos rabia no es que tenemos la rabia, ¿no? Tenemos rabia por algo. Entonces tenemos un pensamiento principal que se está enfocando en la razón por la cual estamos enojados, en el objeto de enojo, etcétera, etcétera, y está exagerando la situación por lo general. Entonces, ese pensamiento principal es nuestra mente principal. Y todos los factores mentales, las emociones, etcétera, etcétera, son factores mentales secundarios, mentes secundarias, ¿cierto? Entonces, esa sería como la división para el budismo. Hay una mente principal que está pensando sobre la situación y alrededor hay muchos factores mentales. Tenemos un total de 51 y ahora los vamos a ver uno por uno. Estos 51 factores mentales son bien interesantes también porque es bueno tener las definiciones para saber identificarlos cuando surgen y para darnos cuenta de la cantidad de factores mentales que pueden estar presentes simultáneamente. Hay algunos factores mentales que se llaman omnipresentes y es el primer grupo de 5 y es porque sea cual sea la mente principal, ellos siempre están ahí porque son necesarios para que ocurra la percepción. Y luego tenemos también la particularidad que los factores mentales virtuosos y los no virtuosos no pueden existir al mismo tiempo. Y eso es bien interesante porque, ¿qué quiere decir? Que si hay una mente positiva, una mente que está acompañada por factores mentales positivos, no puede estar al mismo tiempo acompañada por factores mentales negativos. Y eso son buenas noticias. Porque cuando estamos enfocándonos en algo positivo,
No puede surgir una mente negativa. Y si surge es porque ya se perdió el enfoque mental que tenía factores mentales positivos. Entonces, eso nos dice, ¿sí? Los factores mentales positivos o virtuosos no pueden coexistir con factores mentales aflictivos. Claro, eso no quiere decir que al sentir compasión se eliminó totalmente la rabia, que está como una latencia de rabia que se puede volver a activar, pero en ese momento no se manifiesta. No pueden existir al mismo tiempo mentes que son contradictorias, como por ejemplo ignorancia y sabiduría, ¿cierto? Odio y compasión, pereza y esfuerzo, distracción y concentración, no pueden existir al mismo tiempo. Entonces, mientras más logremos cultivar las mentes positivas, más posibilidades hay de que tengamos por la mayor parte del día menos emociones negativas. Así de sencillo, no pueden existir al mismo tiempo. El Dalai Lama siempre dice, así como cuando hay una sensación de frío y luego viene una sensación de calor. Frío y calor no pueden existir al mismo tiempo en el mismo órgano sensorial. Es como que no puedes percibir al mismo tiempo frío y calor. Entonces, de la misma manera, nuestra conciencia mental no puede estar siendo activada por un factor mental negativo y uno positivo, no puede. Entonces, si logramos siempre percibir y estar como reproduciendo factores mentales positivos, entonces eso quiere decir que inmediatamente no pueden manifestarse factores mentales negativos. No pueden porque son opuestos, no pueden coexistir, es imposible. Entonces, vamos a ver qué dice aquí factores mentales. La definición es una mente secundaria que concuerda con su mente principal, a la cual acompaña. En las siguientes definiciones de los factores mentales se expresa por su propio poder, porque todas las definiciones van a ver factor mental que por su propio poder, factor mental que por su propio poder. Por su propio poder es para diferenciar el factor mental de la mente principal, porque imaginemos que tenemos un pensamiento horrible y está acompañado por el factor mental de la rabia, ¿okay? Entonces, esa mente principal también tiene por su propio poder, también tiene la característica de la rabia, pero no por su propio poder, sino por el poder del factor mental. Entonces, el factor mental es como una característica que tiene esta mente principal, es una mente secundaria que le da determinadas características a la mente principal. Entonces, si tengo una mente principal que está meditando sobre bodhicitta y siento compasión por el poder de la compasión, por el poder del factor mental compasión que acompaña a mi mente principal. Entonces, por eso todos los factores mentales dicen por su propio poder, por su propio poder. Luego dice, esto es porque todas las mentes principales tienen características y funciones semejantes a sus factores mentales circunstantes. Claro, cuando tengo como factores mentales compasión, sabiduría, confianza, devoción, todas las cosas más bonitas, obviamente la mente principal tiene esas características, pero es por el poder de los factores mentales. La mente principal es cambiante, es como una esponja, ¿cierto? Es como algo que está siendo moldeada por los factores mentales y que al mismo tiempo los atrae. Entonces son interdependientes. La mente y los factores mentales no se pueden separar. Pero apenas cambia la mente principal, cambian también los factores mentales. Cuando la mente principal cambia de positiva a negativa, cambian los factores mentales positivos, se desaparecen y llegan o se atraen, se manifiestan los factores mentales negativos. Entonces, por eso, lo mismo ocurre al revés. Si tenemos una mente principal negativa con factores mentales negativos, feos, así todos horrorosos, pegados a la mente principal, cambio el enfoque mental de negativo a positivo y desaparecen y atraigo los factores mentales positivos. Entonces, las mentes principales tienen características y funciones semejantes a sus factores mentales circunstantes, pero estas no ocurren por su propio poder, sino por el poder del factor o de los factores mentales en cuestión. Entonces, vamos a ver los primeros 5 factores mentales. Bueno, las divisiones son los factores mentales 5 omnipresentes, 5 que aciertan el objeto, 11 factores virtuosos, 6 aflicciones raíz, 20 aflicciones secundarias y 4 cambiantes. Sí, los 4 factores cambiantes. Pero vamos a ver los primeros. Los 5 factores mentales omnipresentes. Se llaman omnipresentes porque acompañan a todos los tipos de mente. No importa cuál sea la mente que se está manifestando, vigilia, sueño, virtuoso, no virtuoso, neutral, siempre hay 5 factores mentales que están acompañando a todas las mentes.
Entonces, el primero es la sensación. Porque no puede ocurrir percepción sin sensación. Inmediatamente, apenas ocurre la percepción, surge una sensación. Entonces, la sensación se define como el factor mental que por su propio poder experimenta el objeto. Así de sencillo. Es la capacidad generalmente de experimentar el objeto, sensación. El segundo es la discriminación, que no necesariamente tenemos que asociarlo con la mente conceptual. Aquí se llama discriminación, pero no quiere necesariamente decir que estás diciendo esto es esto y esto no. Quiere decir que diferencia, que discierne las características del objeto. ¿Ven? Por eso la definición es factor mental que por su propio poder aprehende las características de su objeto. Eso quiere decir que percibe las características particulares de ese objeto que lo diferencian de los otros. Entonces está percibiendo, en el caso de la silla, está percibiendo el color blanco, la forma, etcétera, etcétera, sin necesariamente tener que convertirse en una mente conceptual. Por supuesto, la discriminación o discernimiento entre las características de ese objeto también están en las mentes conceptuales. La siguiente es la intención, factor mental que por su propio poder dirige el sujeto hacia su objeto. Es como un poder muy sutil, ¿cierto?, que impulsa nuestra percepción hacia buscar un objeto. Estamos constantemente buscando objetos. Nuestra percepción no puede estar tranquila un instante. Aunque estemos conscientemente sin buscar un objeto, todas nuestras conciencias están necesitando un objeto porque son sujetos y los sujetos no pueden existir sin su objeto. Entonces, ese impulso, esa necesidad de percibir objetos es la intención, se llama así, intención de la mente. Luego tenemos el contacto mental. Es un factor mental que por su propio poder determina el objeto a ser percibido. Ese es el primer momento en que la conciencia entra en contacto con un objeto externo, ¿cierto? Entonces, en el momento en que surge el contacto con ese objeto y con ningún otro, entonces a partir de ahí surgirá la percepción, la sensación, la discriminación, etcétera, etcétera. Pero el contacto quiere decir que esa percepción en particular va a tener ese objeto en particular y no otro. Entonces, en ese momento en que ocurre la conexión objeto-sujeto, esa fuerza es contacto. Luego tenemos el enfoque mental, que por su propio poder enfoca su objeto. ¿Hay preguntas sobre, apenas tengan alguna pregunta sobre los factores mentales? Sí, porque es una lista muy larga, entonces vamos. Sí. Em uma mente iluminada, a intenção, a discriminação, tudo isso cessa? Se este acto, por exemplo, de estar sempre buscando um objeto, de estar sempre buscando algo para interpretar ou para colocar alguma intenção, algum sentimento, algo assim, ¿esto cesa también? Estos 5 nunca cesan, porque son omnipresentes, porque todas las mentes lo tienen. Es como parte del proceso de percepción, pero no son conscientes. No es que estás buscando un objeto, por ejemplo, en esta intención y contacto es así. La mente necesita un objeto porque es un sujeto. No puede existir una conciencia sin un objeto, si no, no sería conciencia. La conciencia es una conciencia porque está percibiendo. Entonces es como más bien una ley natural, una ley de atracción natural. Hay conciencia, hay objetos. Necesitan sus objetos. Entonces sí, también la mente del Buda tiene los primeros 5. Los factores omnipresentes los tiene, siempre. ¿Puedes dar un ejemplo también? Con un solo ejemplo. Pero creo que él estaba explicando como con ejemplos, ¿no? El contacto. Contacto, factor mental que por su propio poder determina el objeto a ser percibido. Por ejemplo, recuerdas que hablamos antes del enfoque selectivo y el colectivo. En este caso hay un enfoque colectivo, ¿cierto? Abres los ojos y percibes una totalidad, pero por alguna razón estás enfocado en un objeto en particular. Y a partir de ese movimiento mental que está dirigido hacia ese objeto y no el resto, va a surgir la percepción. Es como ese impulso que percibe uno y no en lugar de todos los demás. Eso no quiere decir que en el enfoque
colectivo no haya contacto. Sí hay contacto, pero hay contacto con eso que estás percibiendo y no, por ejemplo, con lo que está detrás de ti. Esa posibilidad es como la puerta. El contacto es como la puerta entre el sujeto y el objeto. En el momento en que se abre la posibilidad de percepción, hay contacto mental. ¿Entendió? Contacto mental. Bueno, esos son como muy sutiles. Se les llama factores mentales, pero son más como características innatas de la mente, porque están siempre acompañando a todos los tipos de mente. No puede haber una percepción sin que haya sensación o discriminación, que también se puede llamar percepción de las características, intención o esta acción natural de tener un objeto, contacto, que es el instante en que la mente entra en contacto con un objeto, o enfoque mental, sí. A ver si estoy correcto, para chequear. Suponiendo la vela, ¿no? La sensación es mi mente percibiendo la vela. Es como la cualidad sí, que tiene la mente de experimentar la vela, sí. O sea, es la sensación visual de la vela, la forma de la vela. Discriminación es cuando mi mente empieza a pensar, es roja, es cuadrada. No, eso ya sería conceptual. La discriminación no necesariamente es conceptual. Ninguna de estos 5 acompañan solamente las mentes conceptuales, porque como son omnipresentes, quiere decir que están también presentes en las mentes no conceptuales. Entonces es simplemente, como decir, el poder de la mente de percibir todas las características de ese objeto. Sin conceptos percibir que es roja, que es rectangular. Exacto, sin conceptos. Sin conceptos. La intención es cuando mi mente piensa, yo quiero prender esta vela, quiero tomar esta vela. Eso también sería conceptual. Es más sutil todavía. Es como una fuerza, como un impulso que tiene la mente. Tipos de impulso. Impulso hacia percibir todas las características. Una Eso sería la curiosidad, discriminación. un interés de observar. La manera natural en la que funciona la mente. La mente necesita un objeto. Ese es el contacto. No, la intención de La intención, exacto. Dirige el sujeto hacia un objeto. Necesita un objeto. Intención. La mente funciona, en relación a la despierta vela, sin por intención. ejemplo, es tener una intención en relación a la vela. Sí, lo que pasa es que no sigas mucho la palabra intención. Es la única manera en la que se puede traducir el tibetano para Sempa. Es intención. Pero es solo como una característica que tiene la mente. La mente, naturalmente, sea cual sea la percepción que haya, va a tener una sensación, que es una respuesta que va a surgir al percibir el objeto. Tiene discriminación en el sentido de que tiene la capacidad de percibir todas las características del objeto. La mente naturalmente tiene intención porque se dirige hacia un objeto, automáticamente. Te despiertas, ya está, dirigida hacia todos los objetos sensoriales. Hay contacto porque la mente naturalmente está buscando enfocarse en un objeto en particular, aunque no sea un enfoque selectivo. También en el enfoque colectivo te estás enfocando en algo, que es todo lo que está en tu campo de percepción y que no es lo demás. Entonces ese contacto, ese poder de entrar en contacto con los objetos es un factor mental. Y la mente naturalmente tiende a enfocar su objeto, enfoque mental. El enfoque mental es por el contacto. Por el contacto. Sí, son. De hecho, es como si estos 5 son tan sutiles que podría simplemente decirse que son... Que son... Es una sola cosa. Exacto, es como una sola cosa. Es como la manera en la que funciona la mente. La mente, así como digo, el perro ladra, pues la mente es así. La mente es así. Se activa y tiene todas estas funciones, ¿no? Sensación, discriminación, intención, enfoque, etcétera, etcétera. Por eso se llaman omnipresentes, porque son tan sutiles que acompañan a todos los tipos de mente. Es lo más básico para que haya una percepción. Luego tenemos los 5 factores que aciertan el objeto. ¿Por qué se llaman así? Porque se concentran en un objeto en particular. Entonces aquí ya entramos a lo que podría ser una mente conceptual. Algunos, no vamos a decir cuáles los tiene solo la mente conceptual o la mente no conceptual, pero dentro de los factores que aciertan el objeto ya hay más posibilidades de que esa mente principal sea conceptual.
Entonces, el primero es la aspiración, factor mental que por su propio poder impulsa al sujeto hacia la obtención de su objeto. Entonces, puede ser tan sutil, incluso puede ser no conceptual, como cuando agarro el vaso de agua y tomo agua, y ni siquiera estoy pensando en eso, ni siquiera estoy pensando conscientemente voy a tomar agua, pero es como que mi mano se baja y tomo agua, ¿cierto? Esa es una aspiración, está impulsando el sujeto hacia la obtención de su objeto, sea cual sea, así sea que me llegó el perfume del incienso y así, eso que me impulsó a sentir el olor del incienso fue una aspiración, aspirar hacia el objeto, de querer buscar el objeto. Luego tenemos anhelo, que es ligeramente distinto y es un factor mental que por su propio poder hace que el sujeto tenga presente su objeto mental de manera exclusiva. Y esto es bien conceptual, ¿cierto? Totalmente. Piensas solo en eso y nada más. Presencia, factor mental que por su propio poder no elude su objeto. Esto es lo que hablábamos hace 2 semanas cuando vimos la perfección de la ética. Recuerden, la vigilancia y la presencia. Esta es la presencia. Se enfoca en su objeto, no lo evade, lo tiene presente, está presente con respecto a su objeto. Luego tenemos la concentración que por su propio poder enfoca unívocamente el objeto. Es decir, no solamente lo tiene presente, sino que no se distrae con otros objetos. Unívocamente quiere decir que percibe eso y solamente eso. Y luego tenemos el último de los 5 que acierta en el objeto, que se llama discernimiento. Es factor mental que por su propio poder distingue su objeto. Quiere decir que distingue su objeto, que lo distingue de los demás. Que a pesar de que hayan otros objetos, se enfoca en esto. Como podemos ver, estos 5 también son muy semejantes. Son como distintos aspectos de lo mismo, de la capacidad que tiene la mente de enfocarse en algo. Entonces, la concentración, la presencia, y son todos como palabras que se utilizan para la meditación también, pero no son más que factores mentales y de una capacidad innata que tiene la mente de enfocarse en un objeto. Sí. Entonces, la intención y la aspiración, como dijiste, es súper parecido todo, ¿no? Sería la diferencia, la obtención de su objeto. Sí. Porque la aspiración es la intención también. Sí, la aspiración es, siempre que hay aspiración hay intención también, porque la intención es omnipresente, pero es muy sutil, no es como dije antes, no es consciente. La intención no es consciente, es simplemente la mente se dirige hacia el objeto, naturalmente. ¿Verdad? La mente se dirige hacia su objeto, la conciencia auditiva se dirige hacia los sonidos, la conciencia visual se dirige hacia las formas, la conciencia olfativa se dirige hacia los olores, naturalmente. Mientras que esta aspiración es más como un impulso de conseguir un objeto, no el objeto en general, sino un objeto en particular dentro de esa categoría, sensorial, visual, auditiva, etc. Y además puede ser conceptual o no. Puede ser conceptual o no conceptual. Como en el caso del vaso, ¿no? Que tomo el agua sin siquiera pensarlo, no es tan conceptual. Pero claro, cuando me enfoco y voy y lo busco, entonces sí es conceptual. Y es la misma aspiración. La misma aspiración, sí. Y luego pasamos a los 11 factores virtuosos. Algunos son conceptuales, otros no son conceptuales. Pero una buena noticia es que algunas escrituras dicen que cuando se manifiesta un factor mental positivo, también se están manifestando todos los demás, aunque sea en un nivel mucho más pequeño, sutil. Eso quiere decir que si tenemos desapego, también tenemos un poco de sabiduría, un poco de ecuanimidad, un poco de atención, un poco de benevolencia, etc. Una muy buena noticia. Eso dicen algunos virtuosos, no todos. Sí. Y al contrario también es verdadero. No con todas las aflicciones. No con todas, porque tenemos 6 raíces y 20 secundarias. Entonces imagínate, tendríamos siempre 26 mentes negativas ahí. Sería como mucho, que tenemos muchísimas clasificaciones de las mentes negativas.
Sí. También porque, o sea, hay veces que se dice que cuando hay apego también hay aversión, porque cuando sientes apego hacia algo, sientes aversión hacia algo que no es eso, ¿cierto? Y cuando sientes aversión también hay apego simultáneamente, porque cuando estás odiando algo, rechazando algo, es porque tienes apego a lo contrario. Entonces, en ese sentido sí, pero como hay tantas divisiones de las aflicciones secundarias, no se podría decir que se manifiestan todas al mismo tiempo. O que necesariamente se manifiestan todas al mismo tiempo. Pero los factores virtuosos son bastante armoniosos entre ellos. Entonces sí podría ser cierto lo que dicen algunas escrituras, que si uno se manifiesta, también están presentes todos los demás, aunque sea de manera sutil. Entonces se llaman virtuosos porque son virtuosos por naturaleza, por ser mentes antídoto o por concordar con otra mente virtuosa. Entonces, ¿qué quiere decir por naturaleza? Que naturalmente el simple hecho de que esté presente ese factor mental te hace acumular karma positivo. Eso puede ser, esos son los que son virtuosos por naturaleza. Luego, por ser mentes antídoto, quiere decir que se oponen a una mente negativa. Eso quiere decir una mente antídoto. Es antídoto para alguno de los venenos. O por concordar con otra mente virtuosa. Por ejemplo, la benevolencia y la no aversión son concordantes, porque son como dos aspectos de la compasión, ¿cierto? Y del amor. Entonces, en este caso, se dice que son virtuosos porque son concordantes. La mente de bodhicitta tiene muchos factores virtuosos que concuerdan, el amor, la compasión, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso se dice que son virtuosos por concordancia, porque concuerdan con una mente virtuosa. Entonces, por eso, una mente virtuosa puede ser virtuosa por naturaleza, porque es un antídoto, o porque concuerda con otra mente virtuosa. Y estos son los 11 factores virtuosos. El primero se llama fe o confianza, porque sí se puede traducir como fe. Lo que pasa es que en Occidente, cuando uno dice fe, entonces la gente tiene como una idea equivocada, ¿cierto? Como dogma y todo eso, pero es más una confianza. Por eso tal vez es mejor en Occidente llamarlo confianza. Su definición es un factor mental que por su propio poder tiene una clara convicción en su objeto. Entonces es distinto a lo que normalmente pensamos por tener fe, ¿cierto? Puedes tener una confianza en algo que es tal que nos lleva a tener una convicción cierta en el objeto. Pero aquí dice, dicho objeto debe evidentemente ser positivo y veraz. Es decir, si tenemos una confianza en algo negativo, entonces no sería un factor mental virtuoso, sería una mente errónea. El segundo se llama contención. Contención y consideración las habíamos mencionado hace algunos días. La contención hace que el individuo evite conductas negativas por sí mismo, es decir, por consideración de sí mismo, pensar en la ley del karma, por ejemplo, pensar que es algo dañino para uno mismo, mientras que la consideración es exactamente igual, pero el individuo está considerando a los demás, es evitar una conducta negativa en relación a los demás. Entonces es como ese factor mental que nos impide hacer algo negativo cuando estamos por hacerlo. Si el hecho de evitar ese acto negativo es en relación a nosotros mismos, entonces se llama contención. Si es en relación a los demás, entonces se llama consideración. Luego tenemos el desapego, es lo opuesto del apego. Y me gusta mucho la definición, es un factor mental que por su propio poder carece de avidez hacia su objeto, ¿verdad? Eso nos da una idea de lo que es el aferramiento y el apego. Avidez por el objeto, ¿no? Avidez, desear, querer ese objeto. Entonces, el desapego es lo opuesto. Cuando alguien carece de avidez hacia un objeto, no lo necesita, está desapegado. Y sí tenemos desapego constantemente, tenemos constantemente muchísimos desapegos. El problema es que cuando surge un apego es como si eliminara todos los demás factores mentales positivos. Luego tenemos la no aversión, que es lo opuesto de la aversión, ¿cierto? Lo opuesto del rechazo. Y también la definición es muy sencilla y muy bonita. Es un factor mental que por su propio poder no aborrece a su objeto. Aborrecer, ¿cierto? Como rechazar, asco, ¿no? No rechaza el objeto.
Entonces, la no aversión y el desapego se manifiestan simultáneamente, ¿cierto? Qué interesante, como en el momento en que hay desapego, también hay no aversión, ¿verdad? Porque hay menos aferramiento al yo. Luego tenemos la no ignorancia, que también sería sabiduría, solo que no sé por qué en la presentación tradicional se le llama no ignorancia. Y también puede ser conocimiento, por eso mismo. Y es un factor mental que por su propio poder conoce su objeto. Esta puede ser desde un conocimiento convencional hasta la sabiduría suprema que percibe la vacuidad. Todo esto entra dentro del factor mental del conocimiento, sabiduría. Luego tenemos el esfuerzo, la diligencia, factor mental que por su propio poder impulsa al individuo hacia el cumplimiento de acciones virtuosas. Esto lo vimos en las 6 perfecciones, en la perfección de la diligencia, y dijimos que también podría ser traducido como el factor mental que por su propio poder se deleita en la virtud. Eso no hace falta explicar más. Maleabilidad. ¿Recuerdan los que estuvieron cuando hablamos un poquito de Shiné, de la meditación, donde después de que el elefante blanco se sienta, llega la maleabilidad física y mental? Es esta maleabilidad. Aquí lo describen como un factor mental que por su propio poder rinde el cuerpo y la mente perfectamente aptos para la práctica. Esto quiere decir que cuando practicamos nos sentimos bien, tanto a nivel físico como a nivel mental. Esto podría ser para continuar la meditación, pero también en cualquier tipo de práctica. El hecho de que no hay incomodidad física y que no hay incomodidad mental, eso es maleabilidad. También le llaman flexibilidad, pero maleabilidad es más correcto porque da como esa idea de soltura, de relajamiento. El siguiente es la atención. Es un factor mental que por su propio poder protege de los factores discordantes. Y este sería la vigilancia, ¿cierto? Antes vimos la presencia y este sería la vigilancia, que está todo el tiempo vigilando para que en el momento en que surjan factores mentales negativos pueda volver la mente al enfoque mental positivo. Luego tenemos la ecuanimidad, factor mental que por su propio poder enfoca su objeto de manera imparcial. Puede referirse a cualquiera de los 3 tipos de ecuanimidad. Sí, aquí están. Bueno, esto no lo vamos a ver. Sería ecuanimidad de aplicación de los antídotos, ecuanimidad del esfuerzo y ecuanimidad entre que no es ni odio ni aversión. Entonces, pero esto no lo vamos a ver porque son divisiones distintas que no se necesitan. También que no es ni odio ni aversión, que no aplicas demasiado el esfuerzo, y luego tienes, recuerdan los 4 inconmensurables, felicidad, ¿cierto? Uno de los 3 tipos de ecuanimidad sería la ecuanimidad inconmensurable. Entonces, lo importante es que enfoca su objeto de manera imparcial, que hay 2 extremos y que no va ninguno de los 2, ¿cierto? Permanece ecuánime. Equilibrado, también lo podríamos llamar equilibrio. Y el último es benevolencia, que es el amor y es la compasión. Sí, por aquí un micrófono, por favor. ¿Y cuál sería como ¿se podría usar justicia como ecuanimidad? O sea, como un sinónimo de ecuanimidad. Es que es mucho más sutil, es como en ese momento en que no sientes ni odio ni aversión hacia un objeto, eso también es ecuanimidad, es una sensación. Pero no sientes ni odio ni aversión, ni tampoco amor y... Es que me gustaría profundizar un poquito en la ecuanimidad porque como que se habla tanto de que la ecuanimidad es uno de los factores más importantes para que cultivar dentro del sendero. Entonces, como entenderlo bien, porque solo equilibrio es como eso, me da la sensación más de justicia. Por eso te decía que hay distintos tipos de ecuanimidad. Una ecuanimidad quiere también decir no esforzarse demasiado ni dejar de esforzarse. Recuerdan dentro de los problemas de Shiné, los obstáculos de Shiné, uno era la aplicación excesiva de los antídotos. Entonces el antídoto para la aplicación excesiva sería la ecuanimidad. Exacto, no esforzar demasiado cuando está saliendo bien y no dejar de aplicar el antídoto cuando la práctica no está saliendo bien. Entonces ese sería un ejemplo de ecuanimidad.
Otro ejemplo de ecuanimidad sería sin odio y sin aversión. Otro ejemplo de ecuanimidad es que son como muchos niveles distintos. Y el nivel típico es también, el ejemplo típico es la ecuanimidad inconmensurable, que es que sientes hacia todos los seres por igual, ¿cierto? Amor, ni odio ni aversión, ecuánime hacia todos los seres. También otra ecuanimidad sería ni placer ni sufrimiento. Un estado neutral también sería ecuanimidad. Entonces tiene como muchos significados. ¿Sí? Que es bien como la vía del medio, digamos. La vía del medio, exacto. Sí. Por eso aquí lo enfoca de manera imparcial. Es que no se va a ninguno de los dos extremos. Y luego benevolencia es el factor mental que se enfoca con el amor y la compasión. Está conectado con amor y compasión y se llama, dice, está libre de malevolencia para con su objeto, hacia el cual proyecta empatía. Entonces hay dos aspectos de la benevolencia. El primero es que está libre de aversión, no tiene pensamientos de odio, de malevolencia hacia el objeto que está observando, y no solo eso, sino que proyecta empatía. Tiene como una conexión positiva con el objeto, siente una conexión positiva, sea con un pensamiento, una idea o una persona. Esa sería la benevolencia, que es lo opuesto de malevolencia. Entonces esos 11 factores mentales virtuosos surgen a través de la meditación, surgen, como decirse, se hacen que crezcan, se hacen más intensos y también más espontáneos gracias a la familiarización con estados mentales positivos. Y esto también se llama, ¿cierto?, en Occidente, la meditación o meditar sobre bodhicitta, sobre compasión, calmar la mente, hacen que naturalmente salgan a flote los factores mentales positivos. Porque, como veremos también en los días siguientes, las características positivas de la mente como amor, compasión y alegría son condiciones naturales de la mente. Es como nuestro estado natural, solo que está ofuscado por la ignorancia y por las aflicciones. Entonces, apenas calmamos la mente, en ese instante que surge variabilidad, concentración, indirectamente estamos también permitiendo que surja benevolencia, etcétera, etcétera, etcétera. Como decíamos antes, en el momento en que se manifiesta uno, se manifiestan todos los demás. Y se entiende, ¿cierto? Porque si tenemos benevolencia, entonces naturalmente va a surgir consideración, porque no vamos a hacer algo malo hacia los demás. Naturalmente va a surgir desapego, naturalmente va a surgir no aversión, esfuerzo. Están como todos muy conectados, estos 11 factores virtuosos. Y luego tenemos las 6 aflicciones raíz. Las 6 aflicciones raíz se llaman así porque son los factores que afligen principalmente al continuo mental. Es decir, todos nuestros problemas, todo el sufrimiento que vamos a tener en nuestra vida va a surgir principalmente por alguna de estas 6. ¿Okay? Y a partir de estas 6 se van a desarrollar las siguientes 20, que son las aflicciones secundarias. Entonces, de estas 6, la primera es el apego, que es un factor mental que por su propio poder se aferra a su objeto. La aversión aborrece su objeto. El orgullo exalta la mente con respecto a su propio objeto. ¿Recuerdan que ya habíamos visto esta definición y los 7 tipos de orgullo? Luego tenemos la ignorancia aflictiva, que por su propio poder desconoce su objeto. Pero aquí ven, hay una nota que dice, se le agrega aflictiva porque el mero no saber también es un tipo de ignorancia, pero no necesariamente afecta al sujeto de manera negativa. ¿Recuerdan cuando vimos las escuelas, la ignorancia aflictiva y la ignorancia no aflictiva en lugar de las obstrucciones aflictivas y positivas? ¿Sí? Decíamos, ¿cómo podemos saber si una ignorancia es aflictiva? La manera de saber si la ignorancia es aflictiva o no es si afecta al sujeto de manera negativa o no. Si se convierte en un obstáculo para la práctica, si se convierte en un obstáculo para obtener la liberación o la iluminación, entonces es una ignorancia aflictiva. Y luego tenemos la duda aflictiva, factor mental que por su propio poder vacila entre dos opciones, tendiendo hacia la opción incorrecta, ¿cierto? Habíamos visto antes las dudas que tienden hacia un sentido correcto. Esta sería el que tiende hacia un sentido incorrecto. Por eso la nota luego dice,
Se le agrega aflictiva porque de los 3 tipos de duda mencionados en la primera división de este capítulo, la duda aflictiva corresponde únicamente al segundo tipo, duda que tiende hacia un sentido incorrecto. Los otros 2 tipos de duda no necesariamente afectan al sujeto de manera negativa. Entonces, dentro de las 6 aflicciones raíz, la duda aflictiva es solamente la duda que tiende hacia, de las 2 opciones, hacia la que no es. Bueno, esa es la duda aflictiva. No la que tiende hacia el sentido correcto, porque podría transformarse en una inferencia, podría transformarse en una percepción correcta, pero la que tiende hacia el sentido incorrecto podría cambiar, pero en ese momento es aflictiva, porque en ese momento está produciendo un estado mental negativo. ¿Sí? Pero si yo tengo dudas respecto de algo, yo no sé cuál es el correcto y el incorrecto. Entonces no voy a poder distinguir si es una duda aflictiva o no, y ni saber si me está afectando negativamente o no, porque no sé si sobre lo que estoy dudando es correcto o incorrecto. Ok. Lo necesito saber, tipo para después crear un antídoto en mi mente. Claro que todos necesitamos saber, pero lamentablemente no podemos saberlo, sino ya estaríamos todos iluminados. Entonces, a veces podemos saberlo. Por ejemplo, si técnicamente tienes una duda sobre la ley del karma y sientes así que de verdad el karma no existe, entonces podrías decir que según el texto tienes una duda aflictiva, porque estás yéndote hacia el significado incorrecto según el texto. Entonces esa sería una manera de saberlo, pero si tienes una duda aflictiva sobre algo de lo que no tienes la más mínima idea, entonces claro que no puedes saberlo. Podría saber un ser superior, tal vez. Y entonces ahí como, porque al principio tú dijiste que normalmente las aflicciones, cuando yo tenía una negativa, como que también se activan las demás. No todas, no. Las positivas sí se activan todas, por una, pero las negativas no podemos decir lo mismo porque son demasiadas y algunas, ¿sabes? Bueno, eso lo vas a ver con las 20 aflicciones. Algunas es como raro que se manifiesten al mismo tiempo. Porque sería un buen argumento para decir que es injusto que se activen las demás negativas si cuando estoy en una duda aflictiva no sé si estoy en una duda, Claro. ¿entiendes? Teniéndose lo correcto. Claro. No necesariamente, las negativas no necesariamente se activan simultáneamente. Luego tenemos la visión aflictiva, que es un factor mental que por su propio poder aprehende su objeto erróneamente. Se llama aflictiva porque así se diferencia de la visión correcta de la realidad convencional. Esto no importa. Entonces, la visión aflictiva. Tenemos ignorancia aflictiva, que desconoce su objeto y esto lo afecta de manera negativa. Y tenemos la visión aflictiva, que pertenecería a lo que habíamos visto anteriormente, estaría asociada con la ignorancia aflictiva, porque es una tergiversación de la realidad. No solamente desconoce el objeto, sino que percibe un objeto y lo malinterpreta, le da un significado completamente distinto. Pero dentro de la visión aflictiva, como ejemplo, proponen casi siempre el no creer en el karma. Por ejemplo, negar la existencia de la impermanencia o de las vidas pasadas y futuras, etcétera, etcétera, es lo que proponen principalmente como visión aflictiva. Entonces, la ignorancia aflictiva es más sutil. La visión aflictiva es más conceptual, es como una convicción, ¿cierto? Y a partir de estas 6 aflicciones raíz, tratan las 20 aflicciones secundarias. Entonces, todas esas aflicciones secundarias que sufren nuestra mente, el tiempo. No, pero es bien bonito leer la definición porque dices, mira, yo sí tengo esto, yo sí tengo esto, sí tengo esto. ¿Cierto? Entonces, sí tengo todo. Pero no soy yo, porque no existe. Y no son la naturaleza verdadera. Entonces la definición es, se les llama aflicciones secundarias porque surgen de, incrementan y acompañan las aflicciones raíz. Entonces, cuando hay una aflicción secundaria, no solamente surge de una de las aflicciones raíces, sino que la aumenta, la alimenta y hace que se vuelva a reproducir y que se vuelva más intensa. Y además las acompañan. Entonces, estas aflicciones secundarias acompañan a la aflicción principal, la aumentan, hace que crezca y además surgen de ella, son como sus hijitos,
¿cierto? Como hijitos que las mantienen en existencia. Por eso es bueno también identificarlos, porque entonces si las identificas, tal vez estás como quitándole fuerza a las aflicciones raíces, ¿verdad? Sí, son como plantitas, ¿no? Que surgen del tronco principal, son plantitas, que mantienen vivo el árbol de la aflicción raíz. Entonces, el primero es agresión. ¿Qué es la agresión? Según esta presentación tradicional tibetana, es un factor mental que por su propio poder desea perjudicar a otro ser a través de acciones físicas. Entonces tenemos la intención de crear así sufrimiento, de hacer que alguien sufra, ¿ya? Una agresión. Luego tenemos el rencor, que es el que desea devolver el daño recibido. Entonces es muy sutil, no solamente el desear devolver el daño recibido, sino seguir recordando, ¿no? Lo que nos pasó y tener como esa rabia de devolver el sufrimiento que estamos sintiendo, que otra persona o que la persona que nos hizo daño pueda sentir ese sufrimiento. Pero el mero deseo de devolver el daño recibido, ¿cierto? De no quedarse con el daño recibido, sino de exteriorizarlo, eso ya es rencor, ese deseo. Luego tenemos ocultamiento. Consiste en ocultar, o el deseo de ocultar los propios defectos. Sabemos que hemos hecho algo malo o que tenemos un defecto y no queremos que los demás se den cuenta. Solo el deseo, ese deseo de que no se den cuenta, se llama ocultamiento. Luego tenemos el desprecio, que es el factor mental que desea perjudicar a otro ser a través de acciones verbales. Entonces aquí vemos que la agresión y el desprecio son muy semejantes. De hecho, son iguales, solo que uno es a través de acciones físicas y el otro es a través de acciones verbales. Entonces, y además todos estos son estados mentales. Aquí no estamos hablando de la acción, solamente de la intención. Entonces, en el momento en que surge esta intención, ya está el estado mental negativo. No necesita que el desprecio se manifieste como palabra, no necesita que la agresión se manifieste como una acción. Simplemente cuando surge el deseo o la intención, ya surgió el estado mental negativo. Y luego tenemos la envidia, que la definición es buenísima y nos hace darnos cuenta de lo absurdo que es la envidia, en serio. Dice, factor mental que por su propio poder hace que el sujeto se sienta perturbado por las situaciones positivas y cualidades de otros, las cuales experimenta como insoportables. ¡Qué loco, ¿verdad? Me da mucha risa porque no nos han hecho nada malo, ¿no? En la envidia, cuando uno siente envidia no es porque te hicieron algo malo, no, es que experimentas, te sientes perturbado por las situaciones positivas de los demás. Muy loco. Por las cualidades de otros, las cuales experimenta como insoportables, ¿no? Insoportable, ¿no? Qué aflicción más loca. Muy cómico. Luego tenemos la miseria. La miseria también tiene una muy buena definición, ¿cierto? Hace que el sujeto adjudique gran importancia a sus posesiones y se aferra a las mismas sin deseo alguno de compartirlas. Sí, es como el apego, pero es más específico porque está acompañado con el deseo de no compartirlo. Avaricia. La cañería, avaricia, sí. Es como que experimenta sus posesiones como tan importantes y les da gran importancia y por eso no puede concebir la idea de separarse de ellas, no puede desear compartirlas. Luego tenemos el engaño. Y es un factor mental que por su propio poder consiste en ostentar cualidades que se sabe no poseer. Esto es engaño. ¿Recuerdan cuando hablamos del orgullo? ¿Cierto? ¿Recuerdan que dijimos el orgullo, cómo es que se llamaba? Ostentador, ¿cierto? Que dijimos, pero si la persona sabe que no tiene esas cualidades es orgullo. Entonces, en ese caso no es orgullo, es engaño. Para que sea orgullo ostentador, entonces la persona debe estar confundida, cree que tiene cualidades que en realidad no tiene. Pero el engaño es cuando sabe que no las tiene y las muestra. Muy grave el engaño. Luego tenemos el escamoteo,
Y es semejante al ocultamiento, pero ahora vamos a ver la diferencia. El factor mental que por su propio poder hace que el sujeto intente esconder sus propios defectos. Entonces, el ocultamiento sería el deseo de que no sepan tus defectos. Y el escamoteo va un paso más allá, es buscar maneras de que no se den cuenta, ¿cierto? Es como buscar la manera. Literalmente, la definición en tibetano es una mente que busca el método de ocultar los propios errores, las propias faltas. Es la mente que desea ocultar las propias faltas. Y por supuesto, eso te lleva a mentir, etcétera, etcétera. Luego tenemos la presunción. La presunción es semejante al orgullo, pero la diferencia entre la presunción y el orgullo es que a veces uno podría estar confundido con el orgullo y estar confundido por cualidades que uno no tiene y cree tener, mientras que la presunción es con respecto a cualidades que sí tenemos de verdad. Entonces tenemos buenas cualidades y por esas buenas cualidades entonces nos enaltecemos. Por eso la definición es factor mental que consiste en enaltecerse con respecto a las propias cualidades, que sí se tienen, que en este caso sí son reales. Luego tenemos la malevolencia, obviamente es lo opuesto de la benevolencia, y es un factor mental que por su propio poder carece totalmente de empatía hacia su objeto. Es tan sutil. ¿Cuántas veces al día tenemos malevolencia? ¿Cuántas veces? Constantemente. ¿Cierto? No me gusta, ay, no me gusta, no me gusta, ¿verdad? No quiero, qué fastidio. Todo el tiempo. Claro que comienza a ser kármicamente grave cuando es hacia un ser viviente, ¿cierto? Entonces es como, de ahí de la malevolencia pasas a la agresión, al desprecio y a todas las acciones negativas. Sí. Aquí dice, carece de empatía, Totalmente. pero significa lo opuesto, o sea, rechaza o puede ser neutro. No rechaza, es neutro, no tiene empatía. Sería más tendiendo hacia el rechazo, porque empatía en el sentido como de algo bueno, ¿no? No sienten nada bueno, es como que si sintieran que esa persona, objeto, situación no tiene nada bueno, totalmente, carece totalmente de todo bueno. No puede ver lado positivo. Sería más rechazo por eso. Y por eso sí, es como lo que te llevará a rechazar. Es como el principio de la intención. El principio de esa intención. Una pregunta. Y desde ahí, cualquier juicio que yo hago, digamos, está lloviendo, ay, qué pereza que está lloviendo. Es el inicio de un tema, tiene un poco de malevolencia. Sí, yo creo que como sí. La queja continua de cualquier cosa. Sí, solo que, como decía antes, no es tan grave kármicamente si el objeto no es un ser. Entonces no es tan grave. Cuando es otra persona, ya de ahí vas al desprecio, a la agresión, al rechazo, al odio. Es como el inicio por donde empieza. Exacto, muy sutil. Es como esa parte en la que dejamos de tener la capacidad de ver el lado positivo, vemos solo el lado negativo. En ese momento comenzó la malevolencia. Luego tenemos la desvergüenza. Desvergüenza es lo opuesto de la contención. Vimos antes el factor positivo contención, la desvergüenza es lo opuesto. Es factor mental que por su propio poder hace que el individuo no evite conductas negativas ni por sí mismo ni por razones de dharma. Es decir, no te importa si te hace daño, si creas karma negativo, lo hace igual. En portugués, sin vergüenza. Sin vergüenza. Y luego la desconsideración, que obviamente es lo opuesto del factor mental positivo, consideración. Entonces, es cuando el individuo no evita conductas negativas en relación a los demás. Esto podría ser por apego, aversión e ignorancia. Entonces, los dos son muy semejantes, son esa falta de un factor mental positivo que nos impide hacer acciones negativas. La desvergüenza es acciones negativas hacia uno mismo o por uno mismo, y la desconsideración es evitar acciones negativas hacia los demás. Y luego tenemos la pesadez, es un factor mental que por su propio poder inhabilita el cuerpo y la mente para la práctica.
Esto es lo que ocurre en la meditación, ¿cierto? Cuando tenemos esa pesadez que no logramos enfocarnos en el objeto. Recordemos que todos estos factores mentales no es que son conscientes, no es que todo el tiempo, no es que somos malos y queremos sentir odio, no, surgen, son como pasan, ¿cierto? Surgen espontáneamente. Entonces la pesadez, cuando alguien está intentando meditar y no se logra concentrar, es o porque está distraído o porque tiene pesadez. Entonces la pesadez es cuando falta la claridad de la meditación, cuando falta claridad para entender algo, ¿cierto? Es como una especie de ofuscación, cuando falta claridad para pensar, cuando falta claridad para meditar. Todo esto es el factor mental de la pesadez. Por eso se dice, inhabilita el cuerpo y la mente para la práctica, no nos permite seguir practicando. Y luego tenemos lo opuesto, que es la agitación. Dentro de los obstáculos para la meditación, esta agitación o distracción, bueno, es más una agitación, porque la distracción podría ser de varios tipos. La distracción desestabiliza la mente, pero la agitación es otra cualidad muy sutil de la mente, que es que está persiguiendo un objeto deseado. Está persiguiendo un objeto deseado. Estás en un lugar, pero estás pensando en otra cosa, pero tu mente está persiguiendo ese objeto en particular, que no es el objeto en el que deberías estarte enfocando. Y por lo general está impulsado por el apego, está persiguiendo el objeto de apego. Luego tenemos la desconfianza, que sería el opuesto de confianza o de fe. Por eso también se traduce como falta de fe. Se le llama un factor mental que por su propio poder desconfía del objeto de confianza, que es positivo y veraz. Entonces hay un objeto de confianza, podría ser un concepto, un texto, una persona que es positivo y veraz, pero por nuestra ignorancia desconfiamos de esta. Entonces esa sensación de desconfianza es un factor mental negativo. Luego tenemos la pereza, que dice que por su propio poder desalienta el cumplimiento de acciones virtuosas por parte del individuo. Eso está muy claro, ni siquiera hace falta explicar. Entonces la pereza desalienta el cumplimiento de acciones virtuosas por parte del individuo. Nos hace que no hagamos lo que tenemos que hacer. Y luego está la desatención, que obviamente es lo opuesto del factor positivo atención, y es un factor mental que por su propio poder hace que falle la atención en actividades durante las cuales debería mantenerse. Entonces no es que la desatención es porque en muchos momentos no tenemos atención, pero esa falta de atención no es necesariamente negativa todo el tiempo. Por eso aquí dice, en actividades durante las cuales debería mantenerse. En ese momento en particular debíamos tener atención y no tuvimos atención. Entonces, en ese momento surge este factor mental negativo. Falla la atención. Luego tenemos el olvido. Es un factor mental que por su propio poder olvida su objeto. Eso podría ser falta de memoria, pero también falta de darle importancia a lo que estamos haciendo. Durante la práctica meditativa, el olvido es uno de los obstáculos para el desarrollo de shamatha, ¿cierto? Y esto también se relaciona con el olvido de las instrucciones, o también podría ser olvido del objeto de meditación, ¿cierto? Entonces este es el olvido. Luego tenemos la falta de vigilancia. Recuerden que teníamos presencia y vigilancia, entonces aquí los opuestos serían desatención y falta de vigilancia. Eso quiere decir que por su propio poder enfoca su objeto descuidadamente. Es decir, hay como una vigilancia que quisiera volver a traer la mente a que se enfoque en su objeto cuando se pierde, pero la falta de vigilancia hace que no cumpla perfectamente con esa función de volver a traer la mente al objeto enfocado. Deja que se pierda. Es como una vigilancia defectuosa, esta falta de vigilancia. Quisiéramos tener una vigilancia, entonces cuando se desconcentra la mente, la vigilancia debería volver a traer el enfoque mental sobre el objeto. Pero la falta de vigilancia hace que no funcione bien, que funcione de manera defectuosa,
intente traer la mente al objeto, o que se olvide de hacer que la mente vuelva al objeto, o que lo haga solo por un periodo corto de tiempo, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la distracción, que es un factor mental que por su propio poder distrae la mente de su objeto, desestabilizándola. Entonces, antes vimos que la agitación es perseguir mentalmente un objeto de deseo. Pero la distracción también puede ser agitación, pero no necesariamente es perseguir mentalmente un objeto de deseo. Es cualquier cosa que desestabilice la mente. Pensar en otra cosa, pensar también en algo que nos gusta, simplemente cambiar de tema o ponerse a ver por la ventana así, las hojas, ¿cierto? Cualquier cosa, la distracción. Generalmente la distracción es hacia el objeto de deseo, pero no solamente. Podríamos estar distraídos por algo totalmente irrelevante. Facebook. Cierto. Entonces, estas son las 20 aflicciones secundarias. Y me parece que tienen definiciones bien interesantes, ¿cierto? Que nos hacen pensar sobre todos los estados mentales que se están manifestando en nuestra mente. Y finalmente tenemos 4 factores cambiantes. Estos 4 factores cambiantes se llaman así porque pueden ser o positivos o negativos, dependiendo de nuestra motivación. Estos, por eso dice, se llaman cambiantes porque según la motivación o su semejanza con otros factores mentales, pueden volverse virtuosos, no virtuosos o neutrales. Entonces, ¿cuáles son estos 4 factores mentales? Sueño, congoja, razonamiento y análisis. Entonces, el sueño podría ser virtuoso, podría ser no virtuoso o podría ser neutral. Por eso los maestros nos aconsejan siempre ir a dormir con la mente de bodhicitta o ir a dormir con una mente positiva. Porque entonces nuestro sueño se transforma en una acumulación de mérito, se vuelve algo positivo. Entonces, también la definición de sueño es bien interesante. Dice factor mental que por su propio poder hace que la mente se retire del contacto con objetos externos sin libertad. Ahí cuando dormimos ya no somos libres de pensar, de hacer nada, estamos desconectados. Entonces esa falta de libertad y de contacto con los objetos externos es lo que llaman factor mental del sueño. Y podría ser virtuoso si vamos a dormir con una mente virtuosa, podría ser negativo si vamos a dormir con una mente negativa, o podría ser neutral si simplemente colapsamos, ¿cierto? Luego tenemos la congoja, que también podría ser remordimiento. Y este remordimiento es un factor mental que por su propio poder se establece en relación a un sentimiento de pesar al observar su objeto. Entonces aquí especifica, por lo general se indica dicho objeto como siendo una entidad pasada o deseada, cuya ausencia produce sentimiento de pérdida, o una situación negativa vivida anteriormente en la cual se ha participado activamente y cuyo recuerdo produce remordimiento. Entonces podríamos sentir como esta tristeza, ¿cierto? Es un sentimiento de tristeza, o por algo que tuvimos y que ya no tenemos, o por algo que hicimos y no quisiéramos no haber hecho, o también hacia el futuro, algo que pensamos que no vamos nunca a poder obtener, ¿cierto? Esa tristeza. Y esta tristeza podría ser positiva cuando nos estamos arrepintiendo de acciones negativas. Entonces eso puede ser positivo porque es uno de los 4 poderes oponentes, ¿cierto? Reconocer el objeto, la acción negativa como negativa, sentir tristeza y remordimiento. En este caso se convierte en un factor mental positivo. Pero se convierte en un factor mental negativo cuando nos arrepentimos de acciones positivas, por ejemplo. O cuando estamos simplemente fantaseando sobre cosas que son inútiles para nuestro desarrollo espiritual, como sintiéndonos tristes de que, no sé, nos robaron el carro. Ay, me robaron el carro. Ay, me robaron el carro. Bueno, ¿cómo te va a ayudar eso? Sí. Quando el exagero se transforma en culpa. ¿Perdón? Quando tu empiezas a quedar-se com muito remordimento repetidamente, vai se transformando em culpa. Sí. Ahí se torna negativo también, Sí, ¿verdad? negativo, sí. Debería haber remordimiento solamente hasta el punto en que aumenta nuestra determinación de no volverlo a hacer. Pero no para que se vuelva así en un estado mental de perpetua tristeza, ¿cierto? Y luego tenemos el razonamiento,
factor mental que por su propio poder examina su objeto de manera burda, y el análisis es idéntico pero lo examina de manera sutil. Es decir, la diferencia entre razonamiento y análisis es prácticamente mínima. Se dice que aquí dice, el razonamiento tiene como objeto de análisis un fenómeno burdo y se basa principalmente en el concepto y el nombre, es decir, es un razonamiento a nivel muy conceptual, pero muy conceptual. Es lo que estamos haciendo. Las inferencias, la mayoría de las inferencias sobre conceptos son basadas en el razonamiento, mientras que el análisis podría ser también no conceptual. Podría llegar un momento de análisis en que es tan intuitivo y estás en un nivel de concentración tan alto que no se le llama razonamiento, a pesar de que estás también analizando el objeto de meditación, sino se llama análisis. Aunque en español las dos palabras no tienen esta connotación, pero es simplemente dos términos que traducen el correspondiente tibetano, y esta sería la diferencia. Uno es burdo y uno es muy sutil, menos conceptual. Okay, ¿hay preguntas sobre esto? Porque ya... ¿sí? Bonito, interesante, sí. ¿Cuál es la distracción que hay en la mente o la fricción que hay en la mente cuando, por ejemplo, uno toma una clase de algo muy importante, por ejemplo eso, y hay varios puntos que tú tienes que saber que no quiere olvidarse, pero llega mañana ya se te olvidó. Olvido. Pero ahí, y después de eso, Te has olvidado, ¿verdad? me olvido. Pero yo sí me acuerdo de algo totalmente estúpido. Por ejemplo, me acuerdo de la pelea que tuve con una amiga, me acuerdo que un día me arrepentí de comprar un pantalón, pero no tengo la capacidad de elegir lo que quiero retener como información, lo que es importante para mí. Distracción también puede ser falta de vigilancia, puede ser olvido. Es que sí, son muchos y a veces hay muchas presentes al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo saber? Sería un mix. Sería un mix. Sí. Entonces, bueno, como puede imaginarse, el experimento tendrá que ver con estos 51 factores mentales. Pero en particular con estos, los factores mentales positivos y negativos, porque esos que determinan el objeto y los omnipresentes son como más raros, ¿cierto? ¿No? Son muy sutiles, son casi abstractos. Entonces, bueno, sería interesante tratar de ver y reflexionar hoy sobre nuestra identidad mental. ¿Cómo está hecha nuestra mente? ¿De cuántos tipos de factores mentales se están manifestando todo el tiempo? Y sería interesante tratar de ver cuántas veces, o por lo menos, cuántos se manifiestan positivos, cuántos se manifiestan negativos. Lo ideal sería tratar de ver cuál de los factores se está manifestando, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Esto es engaño, malevolencia? ¿O esto es escamoteo? ¿O es, cómo se llama? ¿Cierto? ¿Qué es lo que estoy por hacer? Porque recuerden que todo esto es solo la intención. Solo la intención, antes de hacerlo. Ya cuando lo hiciste ya es muy tarde. Ya perdió. Pero cuando se manifiesta en la mente, entonces podemos ver qué estoy por hacer. Y según la intención, ¿verdad? Estoy por mentir, estoy por insultar a alguien, ¿verdad? Estoy por presumir, estoy por ser un desvergonzado, estoy por faltar de consideración. No, también los buenos, pero vamos a ver cuántos se manifiestan más durante el día, los buenos o los malos. Estoy segura que los malos. En serio, es increíble. Todo el tiempo están como los malos presentes. ¿Cuántos son los momentos en el día en que siento así benevolencia y amor? Sí, la verdad, sean sinceros. ¿Cuántas veces al día sentimos concentración, amor, sabiduría? Muy difícil, pero la idea ese es el entrenamiento, comenzar a sentir solo eso para que los demás no puedan manifestarse. Entonces mañana vamos a ver cuántos distintos tipos de factores mentales pudimos observar y cuáles. Por eso es bueno tener la definición, ¿cierto? Bueno, entonces, que puedan precisamente de la iluminación surgir donde no ha surgido, donde ha surgido que nunca cese, ni degenere, sino que aumente siempre más y más. Muy bien. Gracias.